Saludos a todos una vez más. En esta ocasión trataremos sobre pensamiento lógico y el pensamiento matemático, lógico-matemático. Empezaremos por decir y definir lo que es el pensamiento lógico y alguna introducción a las teorías del pensamiento y la lógica formal y las leyes del pensamiento. Razonamiento y juicio son las mejores cualidades que un dirigente puede tener. Tácito. ¿Qué es el pensamiento lógico? Se entiende por pensamiento lógico aquellas formas de razonamiento netamente relacionales, es decir, involucran objetos reales o abstractos y una serie de relaciones entre ellos. Es un tipo de pensamiento que proviene de la propia elaboración individual y que requiere de la elaboración abstracta hipotética. En este tipo de razonamiento es fundamental extraer conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas determinadas, tal y como en la lógica proposicional o lógica simbólica, que son modelos formales de expresar una reflexión. Este tipo de razonamiento es además sumamente antiguo, ya que fue cultivado extensamente por los antiguos filósofos griegos, quienes veían en la deducción y la correlación formal el mejor método para alcanzar la verdad. Hoy en día sabemos que ciertas conclusiones no pueden alcanzarse por esta vía, pero aún así la lógica forma parte elemental del pensamiento científico contemporáneo, sobre todo en lo que concierne a la regla del proceso formal de pensamiento y de investigación. El pensamiento lógico puede combinarse con otros, dando pie así al pensamiento lógico-matemático, lógico-abstracto, lógico-espacial, entre otros. Podemos también servirnos y puede ayudarnos las ciencias formales. Y nos preguntaríamos, ¿para qué sirve el pensamiento lógico? ¿Para qué nos sirve en la vida? ¿Con qué se come eso? Bien, el pensamiento lógico es preciso, justificado y evidente. Es la clave para todo tipo o forma de debate, por lo que representa el ideal para la argumentación. Como dije en el apartado mencionado ahora mismo, la argumentación es ideal para toda clase o forma de debate, deducción o comprobación del pensamiento. La lógica deductiva, sobre todo, forma parte de los razonamientos más empleados en los ámbitos escolares y académicos. Es por ello que se ejercita pedagógicamente desde las etapas tempranas del desarrollo cognitivo. En algunos sistemas educativos de países europeos, desde el tercer grado de la escuela primaria, se enseña introducción al pensamiento filosófico y al pensamiento lógico. Es decir, que se introduce al niño, se educa al niño
en la práctica del pensamiento filosófico y el pensamiento lógico para ayudarlo desde tempranas edades a desarrollar un pensamiento propio, crítico, filosófico, lógico, que le ayuda a hacer abstracciones sencillas partiendo de textos infantiles, cuentos, fábulas y algunas proposiciones o juicios o ideas que se lanzan y el niño emite juicios y emite opiniones. Bien, ¿qué es el pensamiento lógico matemático? Y muchos de ustedes preguntarán, ¿con qué se come eso? ¿Y para qué me sirve en la vida? Bien, se llama así a la aplicación del pensamiento lógico a las reglas formales del lenguaje matemático, que consiste fundamentalmente en un conjunto de signos que representan cantidades o variables, y el conjunto de las relaciones lógicas que se da entre ellas. Es un tipo de razonamiento clave en la inteligencia numérica o matemática, aquella que nos permite manejar diestramente las operaciones con números, así como establecer relaciones, representar modelos y realizar cuantificaciones. No es solamente hablar de sumo, resto, divido y multiplico. Significa también de hacer agrupaciones por cualidades, cantidades y determinadas acciones. Bien, ustedes me dirán, cónchale, pero entonces, si eso está en toda la vida nuestra y a lo largo de toda nuestra existencia y en todo lo que nos rodea, deme un ejemplo, pues, de pensamiento lógico matemático o del pensamiento lógico simplemente. Pues bien, aquí les van algunos. Algunos ejemplos del pensamiento lógico son, en primer lugar, un conocido y famoso juguete de finales del siglo XX que tal vez para ustedes no fue tan popular o no sea tan popular esta actual generación. Estamos hablando de finales de los años 90. ¿Ven? El conocido cubo de Rubik o cubo mágico, que consiste en un juguete compuesto por un cubo de 6 caras compuestas por 9 cuadrados de colores, capaces de moverse vertical u horizontalmente. El cubo usualmente se desordena y luego se intenta recomponer, armando las diversas caras de colores al mismo tiempo por medio de movimientos precisos de las caras del cubo. Hoy en día ese principio del cubo mágico o cubo de Rubik está diseñado en diferentes formas, ya no solo en cubos, sino también en otros estilos, pero utiliza el mismo principio de pensamiento lógico. Los puzzles o rompecabezas. El armado de rompecabezas constituye un fuerte ejercicio del pensamiento lógico y abstracto, en el que se deben considerar formas, colores y relaciones. Los acertijos son célebres los acertijos zen orientales, en los cuales el maestro no pone a prueba la capacidad deductiva del alumno, sino su capacidad lógica para pensar en una solución o posible respuesta a un acertijo irresoluble o a un acertijo sin respuestas. Luego tenemos los juegos de categorías, que son estilos de juegos infantiles en los que se deben ordenar objetos en categorías, estableciendo relaciones lógicas entre cada uno y asignándole categorías dependiendo de sus propiedades específicas.
Las matemáticas. Todo ejercicio matemático del tipo que sea pone en práctica y a prueba la capacidad del pensamiento lógico formal. Bien, hasta aquí una leve o una pequeña teoría introductoria a lo que es el pensamiento lógico y el pensamiento lógico matemático. Ahora, vamos a introducirnos netamente en lo que corresponde a las leyes del pensamiento o estructuras para desarrollar el pensamiento lógico. Para iniciar a adentrarnos en este tipo de teoría o práctica filosófica sumamente antigua, debemos remontarnos a la antigüedad, a la época de la antigua filosofía griega. Para adentrarnos en las definiciones de lo que comúnmente llamamos dentro del pensamiento lógico el método del silogismo. Y se preguntarán, ¿qué son los silogismos? Bien, demos paso a la definición. El género humano tiene, para saber conducirse a la lógica e implícito al razonamiento, Aristóteles. Para algunos filósofos modernos, Descartes, Boole y Frege, el razonamiento es el núcleo de la lógica, no como procedimiento para obtener verdades ni meras simbolizaciones de los procedimientos. Para obtener verdades. Es más bien parte de un esfuerzo para entender cómo acontece y cómo está constituida la verdad en sí misma, es decir, cómo están ligadas unas premisas con otras, cómo tienen su fundamento en otras y cómo la validez de unas lleva consigo la de otras o las excluye. Así es que la lógica da por supuesto el ejercicio de la capacidad de pensar y constituye una reflexión sobre cómo se piensa. Dirán ustedes, esa repetición de lo mismo, verdad, silogismo, leyes. Bien, no es como dice la canción de los famosos tipiqueros a mi Sandra Sandoval, echa para adelante y echa para atrás. No, sino que es producir el ejercicio del pensamiento lógico y deductivo. Bien, definamos silogismos. ¿Qué es silogismo? Silogismo es un término que proviene del griego silogismos. Se pronuncia prácticamente igual que en el español. Y a la vez proviene del latín syllogismus, y que su significado nos dice que es un razonamiento deductivo o inductivo que está formado por dos premisas o juicios y una conclusión, y que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Resumiendo y recapitulando y repitiendo, un silogismo es un argumento deductivo formado por tres proposiciones o juicios, a saber: 1. La premisa mayor. 2. La premisa menor. Luego entonces, o por lo tanto, la conclusión. Resumiendo, tenemos que el silogismo se compone de dos premisas y una conclusión, de forma sencilla. Bien. Así como el silogismo tiene
partes, que son tres, cada premisa tiene términos y son tres los términos de cada premisa. Los términos son, a saber, el término mayor, que es el predicado, que es el concepto de mayor extensión, el término menor o sujeto, que es el concepto de menor extensión, y el término medio, que se refiere a una palabra media, que es un concepto conectivo intermedio entre ambas premisas, entre las dos premisas. Cada término aparece en las dos proposiciones, más no el término medio. El término medio también aparece en ambas premisas, más no, o en las dos proposiciones, más no en la conclusión. El término que se repite en las dos proposiciones es el término medio y no debe aparecer en la conclusión. Les daré un ejemplo aquí teóricamente de lo que es un silogismo. Partiendo la premisa mayor, todos los mexicanos son americanos. Premisa mayor. Premisa menor, todos los veracruzanos son mexicanos. Por lo tanto, todos los veracruzanos son americanos. Si se toman un poquito la molestia y copian textualmente el silogismo que les acabo de mencionar, podrán darse cuenta que encontrarán que en la premisa mayor aparece la palabra americanos. Americanos es el término de mayor extensión, se refiere a un sujeto de mayor extensión. ¿Y qué sucede? Ese equivale al predicado. Mexicanos es el término que contiene menos extensión, pero se convierte en el término medio porque aparece también en la premisa menor. ¿Qué sucede? Pasamos a tener en la premisa menor, a saber, todos los veracruzanos son mexicanos. Mexicano en la segunda premisa o premisa menor, mexicano en la premisa mayor, es el término o palabra que se repite. Esa es la palabra intermedia entre ambos conceptos, entre ambas premisas. ¿A qué nos referimos? Mexicanos pasa a ser lo que se llama el término medio. Y veracruzanos pasa a ser el sujeto que es el término de menor extensión. Americanos, mayor extensión. Americano se refiere a todos los habitantes del continente americano. Mexicanos, que es el término medio, se refiere a todos los habitantes de México. Veracruzanos, que es el término todavía de menor extensión, se refiere a ciudadanos mexicanos veracruzanos. Ya estamos poniéndole mayor comprensión y menor extensión. En otra explicación ya práctica entenderemos y nos adentraremos en lo que es la extensión y la comprensión. Pero bien, aquí el término menor es veracruzanos, porque es el que contiene menor extensión. Luego vemos en la conclusión, todos los veracruzanos son americanos. La palabra mexicanos no aparece en la conclusión porque es el término medio. El término medio no debe aparecer en la conclusión. Cuando veamos las reglas propias que dan validez a un silogismo, encontraremos esto. Bien, les vuelvo a dictar el ejemplo del silogismo. Traten de escribirla a sí mismo para que se adentren ahorita mismo y disfruten el asunto del silogismo. Premisa mayor.
Dos puntos. Todos los mexicanos son americanos. Premisa menor. Todos los veracruzanos son mexicanos. Por lo tanto, conclusión, todos los veracruzanos son americanos. A partir de este momento, voy a dejarles un recorderis. Cuando volvamos a encontrarnos en otro video, a partir de hoy, trabajaremos con 3 letras que identifican los términos de las premisas. ¿Ve? Para el predicado utilizaremos la palabra P, para sujeto utilizaremos la palabra S y para término medio utilizaremos la palabra M, recordando las condiciones de cada término. Recuerden, el término mayor es el predicado. ¿Por qué? Es el concepto de mayor extensión en la proposición. El término menor es el sujeto, que es el concepto de menor extensión en la proposición o juicio. Y el término medio es el concepto intermedio entre las dos premisas y se repite en la premisa, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, mas no aparece en la conclusión. Les recuerdo una vez más que ejercitar el pensamiento nos ayuda a desarrollar mejor nuestra vida y nuestro modo de abstraer, de conocer y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Hasta en otro momento, mis apreciados filósofos, ya no tan incipientes ni tan neonatos, porque ya al momento de introducirse en los silogismos, el pensamiento lógico y las leyes del pensamiento, podemos decir que ustedes están en vías de convertirse ya en grandes filósofos. Y recuerden siempre la palabra de Aristóteles, que el género humano tiene para saber conducirse a la lógica y de forma implícita en su personalidad el razonamiento. Hasta otro momento, los dejo con el ejemplo anterior y esos pequeños datos de cómo desarrollarse. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.